Señor, tú eres mi todo. Y no voy a volver atrás, Señor. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. Y no hay nadie como Él, nada satisface más. Vientos vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma, y mi esperanza está en Él. El cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que todo para mí. ¿Quieres decirlo esta mañana, declararlo? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido atrás, no vuelvo atrás. Cántelo. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo. Mi
Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Y cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Ellas dijeron: un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre?, les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa, o Sefora. Más tarde ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó: he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya habían llegado el momento de actuar. Fíjese bien, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Quiero leerles la Nueva Biblia Viva, la versión Nueva Biblia Viva. Dice que Dios los miró desde lo alto y decidió ayudarlos. Pero quiero leerles, hay una versión que se llama la Biblia La Palabra, que es una versión española. Dice así, fíjese, y de ahí he tomado el tema esta mañana. Dice: y viendo a los israelitas, tuvo conocimiento del trance por el que estaban pasando. ¿Sí? Esta versión, La Palabra, dice: tuvo conocimiento, o sea, Dios supo del trance por el que estaban pasando. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es bendita. Tu palabra, Señor, trae bendición, trae instrucción a nuestra vida. Y esta mañana, este día no será la excepción, Señor. Estamos atentos, receptivos a lo que tú nos enseñas en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a entrar en este tema, ¿verdad? Me gusta esta versión, La Palabra. Dice: Dios tuvo conocimiento del trance por el que estaban pasando. Escuche bien, el trance por el que estaban pasando. Y déjenme darles la definición de trance para que usted lo entienda y sepa lo que la Biblia está diciendo cuando habla de que Dios tuvo conocimiento del trance en que ellos estaban pasando. La palabra trance significa un momento o una situación muy difícil o apurada de la vida de una persona. Escuche bien, un momento muy difícil, una situación muy difícil o una situación muy apurada por la que pasa una persona. Eso es un trance. Quiere decir entonces que el pueblo de Israel estaba pasando un trance porque estaba pasando un momento de dificultad, un momento de crisis por la esclavitud y la servidumbre en que se encontraban en Egipto. Pero también la palabra trance, hermanos, es un estado en el que se suspenden las funciones mentales, se suspenden las funciones mentales normales de una persona. Quiere decir entonces que Faraón también estaba en un trance, porque sus facultades mentales o sus funciones mentales normales estaban en trance, porque a toda costa él quería hacer prosperar Egipto, y vaya la redundancia, a costa de los hebreos, de maltratarlos, de azotarlos, de no pagarles además y de trabajarlos de día y de noche, hermano. Pero pensando en esa definición que se suspende la función mental de una persona, podemos decir que Moisés se encontraba también en su propio trance. ¿Sabe por qué? Porque las funciones mentales de Moisés habían sido afectadas, y la razón era que él nació siendo hebreo, se crió siendo egipcio,
y vivió siendo un habitante de Madián, una región de idolatría, hermanos. ¿Sí? Entonces Moisés estaba en un trance porque tenía un problema de identidad, hermano. Ese sí que era válido decir que él no era ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Porque nació siendo hebreo y luego lo adoptó la hija de Faraón y fue criado en las mejores escuelas, en las mejores universidades de Egipto, enseñado en las mejores letras, preparado para ser el próximo Faraón, hermanos. Pero él se daba cuenta en su interior que ese no era su pueblo y que había un pueblo maltratado con el cual él se identificaba y con el cual él sentía compasión por ellos, pero que a la vez él tuvo que huir porque quiso hacer las cosas a su manera. Diga conmigo, Moisés quiso hacer las cosas a su manera, y eso le llevó a vivir ese trance en su vida que le costó, hermanos, una grande carga emocional. Le costó un grande trabajo físico también, y le costó también, hermanos, una carga de dirigir a un pueblo de más de 3 millones de personas cuando salió de Egipto. Pero entonces el Señor lo estaba preparando. Pero en el libro de Éxodo, hermanos, y si usted se ha preguntado ¿por qué se llama Éxodo? Bueno, porque la palabra Éxodo significa salida, porque habla de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para ir a la tierra prometida. Pero esa palabra Éxodo también significa salto, porque la manera en que ellos salieron fue una manera inmediata. De un día para otro el Señor cambió su estatus, el Señor cambió su posición. De un día para otro ellos dejaron de ser esclavos para ser libres. De un día a otro ellos dejaron de ser pobres para ser prosperados, porque cuando salieron de Egipto salieron prosperados, porque los egipcios les entregaron joyas de oro, de plata, prendas, ropa, y salieron prosperados, hermano. Pero también Éxodo habla de un cambio, de una metamorfosis, de una transformación, hermanos, de ser un pueblo en sufrimiento, en dolor, a ser un pueblo que está caminando a una tierra prometida, hermanos, una tierra de abundancia. Ahora, ¿por qué Faraón estaba en un trance? Porque Faraón se creía Dios y demandaba adoración como si él fuera Dios. ¿Sí? ¿Por qué Moisés estaba en un trance? Porque no sabía quién era, tenía problema de identidad. ¿Y por qué el pueblo estaba en un trance? Porque estaba sufriendo en la servidumbre y en la esclavitud. Pero en el Éxodo, el Dios inconmovible, el Dios eterno, el Dios que todo lo puede, saca a su Faraón, saca a Faraón de su trance, quitándolo del escenario, pero saca a Moisés de su trance, llevándolo a una universidad en el desierto, hermanos, y llevándolo a situaciones donde Moisés tuvo que aprender a desconfiar de sí mismo. Fíjese que uno de los problemas de Moisés, o bien podríamos decir uno de los trances de Moisés, es que Moisés aprendió a confiar en él, porque fue preparado, fue enseñado de una manera bien avanzada, hermanos, en lo que eran la enseñanza egipcia. Y cuando él quiso ayudar a los hebreos, lo quiso hacer a su manera, porque Moisés confiaba en sí mismo. Él pensó que matando a un egipcio lo iba a arreglar. Él pensó que huyendo lo iba a arreglar. Él pensó que la manera que él lo hacía se iban a arreglar las cosas. Pero si mató al egipcio, no arregló nada, sino que complicó más la situación en su vida, hermanos.
de tal manera que Faraón lo comenzó a perseguir para matarlo. Escuche bien, para matarlo. Al fin y al cabo, él no llevaba su sangre, era adoptado. Su hija lo adoptó. Y aunque él tenía todos los derechos por haber sido criado como hijo de la hija de Faraón, ahora se convierte en un fugitivo. Cuando una persona, hermanos, está pasando un trance, aunque él o ella no le llame trance, lo llame prueba, lo llame crisis, lo llame una situación difícil. Cuando una persona está en una situación así, la persona tiende a cometer más errores. La persona tiende a huir de su realidad, a querer arreglar las cosas a su manera, hermanos. Y si alguien quiere controlarle o guiarle, mejor se va por la tangente, mejor huye de la realidad. Pero es aquí en el Éxodo, en medio donde personas, una nación está en crisis, está en un trance, Dios establece un pacto, hermanos. Y en ese pacto el primer paso era sacar Dios a cada persona de su trance o de su crisis que está pasando. Pero para eso se necesita la redención, hermano. Así que el libro de Éxodo nos habla de redención. La palabra redención, que es redimir, hermanos, esa es una palabra que nos da la idea de liberar. Es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de algo que le está ocasionando dolor. Cuando es rescatado de ese sufrimiento y de ese dolor, se dice que la persona es redimida. El diccionario en español traduce esa palabra redención o redimir como sacar a alguien de la esclavitud, ¿sí? Mediante la paga de un precio. Rescatar a alguien de la esclavitud pagándose un precio por esa persona. Entonces, aquí en la redención, en el Éxodo, se pagó un precio. Para redimir a alguien, hermanos, se tuvo que pagar un precio. Y esto fue así desde el principio, porque cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, en el huerto del Edén, el Señor quiso redimirlos. ¿Sabe por qué? Porque Adán y Eva quisieron hacerlo a su manera. Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos y que habían pecado, dice la Biblia en Éxodo, en Génesis, que ellos cosieron delantales de hojas de higuera. Esa es a la manera de ellos. Pero ¿qué pasaba con las hojas de la higuera? Se secaban y eran delantales, ¿sí? Le cubrían la parte de enfrente nada más. Eran delantales, y cuando salía el sol las hojas se marchitaban y tenían que correr otra vez a la higuera a cortar más hojas de higuera para poderse cubrir, hermanos. Hasta que Dios vino al huerto y dijo: ya no más hojas de higuera. Y dice la Biblia que Dios los vistió. Y hermano, cuando Dios los vistió, dice que los vistió con pieles. Y dice que les hizo una túnica, porque una túnica no es para cubrir solamente la parte de enfrente, es cubrir todo el cuerpo. Y para que hubiera esa túnica de pieles, se tuvo que matar, aleluya, un animal para sacar la piel y hacer la túnica. Ese animal es el precio de la redención, hermano, que se tuvo que pagar. El cordero que se mató en el Éxodo, hermanos, aleluya, para la liberación, era el precio, o fue el precio que se pagó para que el pueblo de Israel saliera libre. Pero escuche bien, para que cada uno de nosotros fuéramos libres de condenación, de pecado, hubo un precio que se tuvo que pagar. Y la semana pasada estuvimos aquí recordando el precio que Jesús pagó para que usted y yo fuéramos redimidos y fuéramos sacados del mercado de la esclavitud y fuéramos libres para la gloria de su nombre. Aleluya. Eso es redimir, hermanos. El Señor nos compró a precio de sangre para hacernos libres. Pero el diccionario bíblico usa los sinónimos de redimir como rescatar, como comprar, como recuperar, como librar, rescatar a alguien. Y el pueblo de Israel era ya
había sido establecido como pueblo de Dios, hermano, a través de las 12 tribus. Pero llegaron a este tiempo o a esta temporada de esclavitud, y parte tenía que ver la desobediencia de ellos mismos, hermano, el no querer seguir la dirección de Dios. Pero ahí en Éxodo 2 la Biblia nos habla de esa dura esclavitud que pasaba al pueblo de Israel. Nos habla de Moisés, cómo Moisés quiso salvar a su pueblo por sus propias fuerzas, cómo Moisés sentía esa compasión por sus hermanos de sangre, pero hizo las cosas a su manera. Y me impresiona tanto la lectura que teníamos, porque dice que cuando él llegó y vio a un egipcio maltratar a un hebreo, defendió al hebreo, pero dice que antes de matar al egipcio miró a todos lados, desde luego para asegurarse que nadie lo observara. Dice, vio a todos lados y mató al egipcio. Pero ahí es donde Moisés comete un gran error antes de matar al egipcio, porque miró a todos lados para asegurarse que nadie lo viera, pero no miró hacia arriba, hermanos. Porque el mirar hacia arriba para un hebreo, hermanos, y aunque él estaba viviendo, porque había crecido como egipcio, pero él tenía sangre hebrea, para un hebreo mirar al cielo era sinónimo de tomar en cuenta a Dios, de preguntarle a Dios si lo que estaba a punto de hacer estaba bien hacerlo, lo debería hacer o no lo debería de hacer. Y Moisés vio para todos lados, pero no vio hacia arriba. Y escúcheme bien, muchas de las cosas o muchos de los trances a los que entramos, a las crisis de las que entramos, es porque nosotros miramos a nuestro alrededor, miramos que no se dé cuenta nuestro familiar, nuestro hermano, miramos a nuestro alrededor porque nos importa la reputación social, la reputación a nuestro alrededor, pero no miramos hacia arriba. Y la Biblia dice, hermanos, que nuestra mirada debe estar puesta arriba, porque cuando miramos arriba, el Señor nos va a dirigir, el Señor nos va a guiar, el Señor nos va a enseñar qué cosas debemos de nosotros hacer, qué cosas son su voluntad, qué cosas nosotros no nos debemos de meter. Pero es una razón por la cual Moisés entró en su trance, no miró hacia arriba. Pero la Biblia nos dice también el segundo error, que aunque tal vez pueda ser comprendido por nosotros porque somos humanos y decir, bueno, tuvo que huir por su vida, el segundo error que comete es huir de Egipto. Porque dice que al siguiente día, el versículo 13, al siguiente día, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando y le dice al que le pegaba a su amigo, le dijo, ¿por qué le pegas a tu amigo? Y aquel hombre le dijo, ¿quién te ha puesto como juez entre nosotros? ¿Quieres matarme a mí también como mataste ayer el egipcio? Y Moisés se asustó y él pensó, y lo pensó bien, todos saben lo que hice, o sea, todos se dieron cuenta, porque aunque miremos a todos lados a nuestro alrededor, las cosas siempre salen a la luz. Efectivamente, dice el siguiente versículo, Faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Ahora entienda, Madián era una tierra idólatra. Era una tierra donde había sacerdotes idólatras y donde enseñaban a sus habitantes, a la gente, a ser idólatras, hermano. Pero había una pequeña, vamos a llamarlo así, una pequeña luz, porque ahí en esa tierra de Madián había un sacerdote llamado Reuel o Jetro,
que según los historiadores era el único sacerdote que aún seguía los rituales o los ritos que venían de la descendencia de Abraham, porque Madián era uno de los hijos de Abraham, hermanos, que concibió con una de sus criadas, con Cetura. Era descendiente de Abraham, que con el tiempo, después de que se separó de la cobertura de Abraham, se convirtió en un pueblo idólatra. Pero dentro de todo ese pueblo idólatra, escúchame bien, Dios siempre va a dirigir todos los escenarios de la vida. A veces nosotros no lo entendemos. A veces pensamos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿O por qué pasan estas situaciones? Porque en su momento Moisés podía huir para cualquier parte, pero no fue ni su instinto, no fue ni su conocimiento, sino fue Dios mismo que lo guió para Madián, hermanos. Aunque la manera era mala, porque o era negativa, porque iba huyendo de su realidad, porque quiso hacer las cosas a su manera y se metió en problemas. Y ahora se sentía tal vez fracasado o frustrado. Ahora ese viaje a través del desierto no fue un viaje fácil. Era un viaje difícil, donde podía enfrentarse él con bandidos en el desierto, peligros, hermanos, de bestias, de animales venenosos en el desierto. Pero él tuvo que caminar ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios tiene en mente en alguien al cual quiere sacarlo de su trance, pero al cual quiere prepararle para un propósito especial, el Señor sabe por dónde llevarlo. Y lo llevó por el desierto rumbo a Madián. Y me gusta cómo leemos ahí en la escritura, porque Moisés, para salir del trance, él tiene que salir de sí mismo. Y le voy a decir algo. Moisés había aprendido a confiar en él. El problema de muchos de nosotros es que a veces confiamos mucho en nosotros. Pero yo tengo que decirle algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a desconfiar de nosotros. Jaime, no confíes en Jaime. Ulises, no confíes en Ulises. José, no confíes en José. Porque José, Jaime, Ulises, Juan, Víctor se equivoca, comete errores, comete fallas. Y Moisés había confiado en él, y Dios lo llevó por el desierto para que Moisés aprendiera a desconfiar de él mismo y comenzar a depender completamente de Dios y a confiar completamente en Dios. Y para eso lo metió en la universidad del desierto. Pero escúchame, cuando llega a Madián, dice el verso 15, efectivamente Faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Pero escuche bien lo que dice este versículo 15, la última parte dice: cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. No sé si es el 15 o el 17, pero ahí está. Dice: cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Ahí comienza. ¿Qué hace Moisés? Se sentó junto a un pozo. Era la costumbre de los pueblos fabricar grandes cisternas, grandes pozos, hermano, porque la mayoría parte era de desierto. Eran unas norias, unos cisternas profundas para extraer agua, y de ahí iban los pastores para darle de beber a su ganado y para llevar también a los abrevaderos, llevar el agua, hermanos. Pero no es una casualidad.
Porque Moisés había vivido confiando en él, haciendo y deshaciendo. En Egipto Moisés era respetado, hermano. En Egipto Moisés lo único que tenía era levantar una mano, hacer una seña, y la servidumbre le servía a él lo que él quisiera. Usted no sabía, Moisés iba rumbo para ser el siguiente faraón, hermano. Había una competencia porque había un hijo legítimo de faraón, según los historiadores, pero no cumplía con las características que debería tener un faraón. Pero Moisés, no siendo de sangre egipcia y no siendo hijo del faraón, cumplía con todos los requisitos, porque desde niño Moisés tenía una gracia diferente, y esa gracia venía de Dios, hermano, sobre la vida de él desde que nació, y por lo que sus padres le enseñaron. Así que había vivido corriendo, moviéndose, haciendo, demandando, pidiendo, hermanos. Había sido la vida de Moisés, y ahora asesinando, y ahora huyendo. Pero llega un punto que Dios le tiene que decir: Moisés, te tienes que sentar. Tienes que hacer un alto en tu vida. Se sentó. Probablemente la jornada del desierto lo llenó de fatiga, lo fatigó, lo cansó, hermanos. Y llega al pozo y se sienta. Pero ahí es el momento, es el punto donde Dios muchas veces nos quiere llevar, porque en ese sentar, hermanos, es donde Dios nos lleva a un meditar dónde estamos, hacia dónde vamos, en qué nos hemos convertido, en qué estamos fallando, por qué hicimos aquello, por qué no confiamos en Dios. Ese es un momento donde Dios quiere llevar a todos aquellos donde Dios ha puesto su mirada para utilizarlos en su reino y en su obra. Por eso el Salmo 46, hermano, Salmo 46 nos dice la Biblia: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero con esa música no voy a estar quieto yo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y Moisés no había conocido a Dios porque no había estado quieto en su vida, hermanos. Había hecho y había deshecho, hermanos, aleluya. No estaba quieto en su vida, pero llegó el momento en que Dios lo aplacó. Dios le dijo: ahora te sientas. Pero yo no sé con cuántos de ustedes, aleluya, el Señor lo ha hecho de esa manera. Cuántos que tú ibas a la carrera, tú te creías, aleluya, como el principal de la película, de que podías hacer y deshacer, y que nada más tú, hasta que Dios tiene que decir: quiero que te sientes junto al pozo, quiero que medites qué es tu vida, hacia dónde vas, qué es lo que estás haciendo, cuál es tu propósito, aleluya, en qué estás fallando. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, aleluya. Y mira, hermano, cuando alguien entra en esa quietud, cuando alguien, aleluya, se detiene y le pregunta a Dios: Dios, ¿qué quieres de mí? Aleluya, ¿para qué estás permitiendo? No por qué, sino para qué estás permitiendo que yo llegue a esta crisis, que yo pase por esta presión, que yo pase por este problema. ¿Por qué me has llevado a ese momento? Porque Dios quiere que te conviertas en un servidor. Mira lo que pasa cuando Él está ahí en el pozo, muy tranquilo, sentado, meditando, como tal vez pensando: mira, si no le hubiera hecho así, si no hubiera matado al egipcio, si no hubiera hecho las cosas a mi manera, pero mira ahora dónde estoy, aquí quieto, sentado aquí en este pozo. Pero ese fue el primer paso, porque de repente llegan 7 muchachas al pozo, 7 doncellas, dice la Biblia. Y estas doncellas eran las hijas del único sacerdote que quedaba en el pueblo de Madián, que todavía seguía los principios de su antepasado Abraham. Mi pregunta es: ¿quién lo llevó a ese momento de meditación en el pozo? ¿No fue Dios? ¿Por qué las muchachas llegan ahí en ese preciso momento? ¿Casualidad? ¿O porque Dios quería sacarlo de su situación? Dios, hermano, no fue casualidad.
Ahora, no era común que unas mujeres fueran para sacar agua para el ganado, pero este hombre solamente tenía siete hijas, y tal vez el mayordomo de la casa ese día se enfermó y no fue a trabajar. Así que Jetro les dijo a sus hijas: pues hijas, ni modo, no sé qué pasó hoy, pero a ustedes les va a tocar ir al agua. Tienen que llevar al ganado, tienen que darles de beber y traer para poner acá en los estanques para tener para el ganado, para toda la semana. ¿Casualidad? No, es Dios acomodando el escenario. Y luego aparece un grupo de pastores que cuando ve que unas mujeres vienen a agarrar el agua para el ganado, no les parece bien, y entonces vienen esos pastores, las hacen a un lado, las quitan y le dicen: ustedes no tienen por qué, vea, aquí nomás nosotros somos los que hacemos las cosas. ¿Quién mandó a esos pastores irrespetuosos? ¿Por qué estaban ahí? Así que cuando Moisés ve eso, se le despierta eso de que él tenía, que había aprendido, hermanos. Pero también la compasión. Y como él había sido, porque si él iba a ser el próximo faraón, el faraón en Egipto era el que tenía que andar al frente de las batallas, y lo preparaban como un guerrero. Así que Moisés se levanta, dice que de un salto defiende a las doncellas, corre a los pastores, saca el agua y le da de beber al ganado de las doncellas, y saca agua para que lleven para su casa. ¿Cómo se le llama eso? Si Moisés, hermano, en Egipto, él no iba a sacar agua. Él, si quería un vaso de agua, se lo traían hasta donde él estaba. Eso se le llama servir. Imagínense a Moisés. No nos dice que tanto ganado, pero eran 7 mujeres las que llevaban el ganado. Darle todo el ganado. Y si entre el ganado había camellos, ¿se imagina? Moisés se convierte en un servidor y se queda allí, sumido en su pensamiento. Las muchachas se van, él se queda en la soledad ahí. Pero cuando las muchachas llegan a su casa, el padre se le hace raro y les dice: bueno, ¿por qué llegaron ahora más temprano? Y le comentan: es que pasó este incidente, pero salió un egipcio, porque su vestimenta era de egipcio. Un egipcio llegó y nos defendió, y además nos sacó el agua para el ganado. Y dice Reuel, dice: bueno, ¿y dónde está? ¿Por qué no lo invitaron siquiera a comer? Vayan por él, invítenlo a la casa. Y se viene a la casa, hermano. ¿Quién preparó ese escenario para que Moisés no llegara en la casa de cualquier otro sacerdote idólatra? Dios tenía un lugar preparado. Mire, si Dios iba a salvar a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿por qué Dios lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? Quizás sean preguntas que nos formulamos nosotros, pero aquí en la Biblia y el texto nos enseña que Dios no salvó a Israel porque eran personas buenas. Porque Dios no salva a nadie porque es una persona buena, o no salva a nadie porque la persona cambió. No, Dios lo salva porque lo ama, porque lo quiere cambiar, porque tiene un propósito para él. Nadie de los que estamos aquí, Dios dijo: ay, mira, pues este es tan bueno, tiene tan buenas aptitudes, es muy santo, así que me lo voy a traer para mi reino. No, todos los que estamos aquí, Dios nos salvó porque no teníamos nada de buenos, pero Dios dijo: pero yo tengo un propósito para ellos, así que los voy a sacar de su trance, donde están, de su situación, para tomarlo en mis manos y engrandecer mi nombre en la tierra. Ahora, en cuanto a la forma que Dios pensó, no fue a través de un poder político, no fue a través de un poder diplomático, sino fue a través de un hombre que, después de que pasara 40 años en el desierto, después de que aprendiera a depender completamente de Dios y que aprendiera a desconfiar de él mismo, entonces Dios lo usaría.
Y Dios se llevó 40 años. La vida de Moisés se divide en 3 etapas. 40 años siendo criado como un egipcio, como un príncipe. 40 años en la universidad del desierto, siendo preparado por Dios para la grande tarea que le iba a encomendar. Y otros 40 años llevando a cabo la tarea, llevando al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Él vivió 120 años. Pero en la escuela, hermanos, el Señor le enseñó la manera en que se deberían de hacer las cosas. Ese tiempo de desierto es una escuela para nosotros, es una escuela para usted. Ahí Dios nos va a enseñar a hacer las cosas a la manera de Él, hermano. Ahí el Señor nos va a enseñar cómo salir del trance. Ahora nos enfocamos en Moisés, cómo Dios lo llevó y acomodó todo para él. Pero ahora el pueblo sigue en su problema, en su situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice el verso 23: con el paso de los años el rey de Egipto murió, y Dios lo sacó de su trance, sacándolo de la escena. El faraón murió, el rey se murió. Dice, pero los israelitas siguieron gimiendo bajo el peso de la esclavitud, porque según la historia, el faraón que siguió fue el que se crió junto con Moisés en el palacio de Egipto. Ese era el momento que tal vez si Moisés hubiera seguido en el palacio, hubiera llegado a ser faraón, hermanos. Pero ahora es el otro, el hijo legítimo. Y hermanos, ahora es el que toma el control, y ahora es el que oprime más a Israel. ¿Sabe por qué? Porque él se dio cuenta que su rival más cercano, que era Moisés, con el que él competía por 40 años, Moisés se identificaba con ellos, y Moisés se dio a conocer que era parte de ese pueblo. Entonces este nuevo faraón los maltrató aún más, hermano, todavía. Por eso dice que los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Pero entonces pasó algo. Dice, clamaron por ayuda. Yo quiero llegar a este punto, hermano, porque nadie puede salir de su trance, de su situación en que se encuentra, si no clama por ayuda. Ahora, es bueno pedirle a otros que oren por nosotros. Eso es bueno. Pero aquí dice que el mismo pueblo clamó por ayuda, hermanos. Ellos clamaron por ayuda porque no aguantaban la situación, el dolor por el que estaban viviendo, y clamaron por ayuda. Y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Yo quiero decirte que hay un pacto que Dios hizo a través de Jesucristo para ayudar a toda persona, a todo ser humano. El pacto de sangre que Dios hizo a través de Jesucristo para la humanidad, hermanos, lo hizo para todos. Pero solamente se hace efectivo cuando alguien le clama a Dios. Cuando alguien, quizá por el dolor que está pasando, por la situación que está pasando, pero se arrodilla o levanta sus ojos al cielo para clamarle a Dios. Dice que Dios escuchó su clamor, Dios oyó sus gemidos y Dios se acordó de su pacto. Aleluya. Cuando alguien está sufriendo y no aguanta más el dolor, el sufrimiento, pero clama a Dios, hermano, Dios escucha el clamor. Ese Dios que hoy esta mañana alabamos, todavía sigue oyendo el clamor de aquellos que oyen, de aquellos que claman a Él, de aquellos que gimen, de aquellos que no aguantan la situación en la que están viviendo. Quizás sea por los problemas en la familia, quizás sea por problemas en el hogar, o con sus mismas emociones, o problemas de identidad, pero problemas emocionales, hermano. Pero cuando clamamos a Dios, yo quiero decirte que yo un día clamé a Dios, hermano. Yo desde muy chico sabía que mi vida no estaba bien. Desde los 12 años me salí a la calle porque decía, yo no tengo
un papá, una mamá que me dirija, que me llame la atención. Y yo quise vivir mi vida, pero a partir de ahí, de esos 12 años en adelante, hermano, todas las cosas que yo comencé a hacer, todas esas cosas, lo que estaban haciendo en mi vida era arruinar cada vez mi vida, aleluya. Pero un día, hermanos, que yo llegué a una iglesia y me paré allá a la pared mero atrás, pero esa noche yo le clamé a Dios y yo le dije: Señor, ya tenía 18 años, pero yo le dije: Señor, no quiero vivir la vida que he estado llevando desde que era un adolescente, y yo quiero cambiar, pero no sé cómo, y lo he intentado y no he podido. Pero hoy he escuchado a ese hombre que ha predicado que tú cambies las personas, y yo te clamo a ti que tú me cambies. Y sabes, Dios todavía escucha el clamor, Dios todavía escucha la oración. Yo no sabía orar con mis palabras, yo le dije al Señor, yo le clamé al Señor: Señor, quiero cambiar, quiero que tú me salves, quiero que tú me transformes. Y el Señor lo hizo. Y eso ya hace un buen rato, hermano. Pero Dios sigue escuchando el clamor. Y se oyó el clamor, se acordó del pacto. Y luego me gusta lo que dice el versículo 25: y miró desde lo alto a los hijos de Israel. Los miró, hermanos. Y cuando Dios mira la situación de alguien, del que está clamando, dice, supo que ya tenían mucho tiempo, aleluya, en esa situación, en ese trance. Pero me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: y se dio cuenta, supo que había llegado el momento de actuar. Aleluya. Yo quiero decirte que Dios siempre tiene su momento. Dios tiene el momento de actuar. Y yo quiero decirle que para muchos en este día ha llegado el momento de Dios, el momento de actuar. Y si quizás tú estás pensando: yo he querido que las cosas cambien, yo he querido que mi hijo cambie, yo quiero que mi hogar sea diferente, quiero decirte: Dios tiene un momento para actuar. Aleluya. Y el momento de Dios es un momento, aleluya, hermanos, que no es tarde, no es temprano, es el momento, es el tiempo, es el kairos de Dios. Dios tiene un momento. Y creo, hermanos, con todo mi corazón, que el tiempo en que estamos nosotros viviendo es un tiempo en que Dios, aleluya, va a actuar de una manera poderosa, de una manera maravillosa, aleluya, hermanos, en nuestra vida, pero también en nuestra área, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Aquellos que habían pensado que este lugar nadie ponía los ojos en él, que es un lugar donde la pobreza es la pobreza más grande, aleluya, pero Dios oye el clamor de sus hijos. Dios oye el clamor de aquellos que quieren salir de su trance, de su situación, de su problema, y Dios quiere cambiar las cosas para bien. Y aquel día se llevó a cabo el plan que Dios tenía para redimirlos. Ahora, para un poquito aplicar, hermanos, lo que estamos aprendiendo, usted tal vez diga: bueno, pues yo ya estoy en la iglesia, yo ya vengo a la iglesia, inclusive yo ya soy cristiano, yo ya me bauticé. Pero pensemos en un momento: ¿qué cosas son las que nos meten a veces a nosotros en un trance en el cual no nos deja avanzar, no nos deja crecer como creyentes, no nos deja vivir una vida de transformación? ¿Qué situación tú estás viviendo? Tú como persona, como individuo, como creyente, ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es la situación que tú dices: lo he intentado de todo, pero no he podido? Hoy Dios te quiere sacar de ese trance. Hoy Dios quiere redimirte. A lo mejor pensemos que Él te redimió ya del pecado, ¿sí?, de la condenación. Pero hay esas situaciones en la vida de una persona, de un creyente, que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja madurar. Y a lo mejor has estado en otra iglesia y en otra iglesia, pero la situación en tu vida es la misma. Hoy, esta mañana, este día, Dios te dice: es tiempo de salir del trance. Es tiempo de hacer las cosas a nuestra manera, de dejar de hacer las cosas a nuestra manera. Es tiempo de dejar de huir, pero es tiempo de sentarnos en el pozo.
para entonces comenzar a servir, aprender a servir. Porque al que aprende a servir, Dios lo levanta para ayudar a otros a salir de su trance. Moisés en la universidad del desierto aprendió a salir de su trance. Y cuando salió de su trance, de su condición, Dios lo levantó y lo regresó a Egipto para que ayudara a su pueblo a salir de su trance. No podemos ayudar a nadie si nosotros todavía somos presos de nuestras actitudes y de nuestras cosas de las cuales no hemos superado. Pero yo quiero decirte esta mañana y este día, Dios tiene este tiempo para redimir, para sacar. Ahora, si hay una persona que nunca ha conocido al Señor como su Salvador, Dios quiere redimirte. Él pagó un precio, el precio de la sangre de Jesús, para sacarte de las tinieblas a la luz, de la muerte espiritual a la vida espiritual, de ser un hijo de rebeldía y de desobediencia a ser un hijo de Dios. Solamente tenemos que sentarnos junto al pozo y meditar en nuestra vida y decirle: Señor, redímeme, sácame de la esclavitud y llévame a la libertad para ser un instrumento de tu gloria y de tu honra. Póngase de pie en esta mañana y vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero salir del trance. Yo quiero salir de mis complejos. ¿Sabes que yo era una persona muy acomplejada, hermano? Bien acomplejada. Siempre les digo a la gente, aquí a los hermanos, a manera de broma, de chiste verdadero, ¿verdad? Les digo, yo era tan acomplejado que tenía temor a acercarme a alguien de mi sexo opuesto, a una mujer, a una compañera de la escuela. Y pues cuando nos hicimos novios, pues mi esposa se tuvo que acercar conmigo, ¿verdad? Y decirme que si quería ser su novio, y luego que si me quería casar con ella. Y pues, ¿verdad? Una vida de complejos, de muchos complejos. Si en algún momento yo tenía que hablar así en público, en la escuela repetí varios años, hermano, o algunos años, ¿verdad? La secundaria, porque tenía temor pararme enfrente de una audiencia o de mis mismos compañeros para exponer una clase. Pero cuando Dios nos redime, Dios nos saca de cualquier trance y nos hace unos instrumentos de su amor, de su justicia, de su bendición. Yo no sé de dónde Dios te quiere sacar. Dios quiere realizar un éxodo en tu vida. Cierra tus ojos. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de su majestad. Siéntate al pozo en esta hora. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de su majestad.
Siéntate al lado del pozo en esta hora. Sí, Señor. Sí, Espíritu Santo. Ayuda a tu hijo, a tu hija, Señor, a salir de ese complejo de inferioridad o ese complejo de superioridad también, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Toca, Espíritu Santo, la vida de tus hijos, de tu pueblo. Tócalo, Señor, en esta mañana. Oh, sí, Señor. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Dile: con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Una vez más, dile: con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Dile así: algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: algo está cayendo aquí? Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Está cayendo
sobre mí. Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Dile una vez más. Oh sí, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor: algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Dile: está cayendo, Señor. Está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Oh Señor, está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sí, Señor, tu gloria está aquí, Señor. Tu gloria está rodeando a tu pueblo, a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga misericordia de ti y te dé su preciosa y su dulce paz. Bendiciones a todos. Amén. Nos vemos.